Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Esta tarde voy a narrar una historia que tiene que ver con los primeros sistemas de riego agrícola, pero que datan hace más de 2000 años, que de alguna manera fueron diseñados por los pobladores de la gran cultura que estaba asentada en la Zempoala, Veracruz. Es el primer sistema de irrigación prehispánico. Ya tendré pues más adelante información si fue el primero en América Latina o fue paralelo. Bueno, eso ya tendré que esperar la información que nos proporcione el INA. Pero también este día pues queremos hacer un pequeño homenaje póstumo pues al antropólogo Félix Valls Jorge, investigador precisamente de antropología de la Universidad Veracruzana y que también fue director del INA aquí en Veracruz, que precisamente el pasado 7 de mayo falleció. Y vamos a relatar parte de su obra y de sus contribuciones arqueológicas de esta cultura de Zempoala, que precisamente la palabra Zempoala significa lugar de 20 aguas, y suponemos que por tanta agua que llega a este sitio, por eso le denominaron así. Tiene otros significados, pero me quedé con este porque es el que aparece en el libro, la obra de Félix Valls y otro investigador. Zempoala está ubicado muy cerca aquí del puerto de Veracruz, en un municipio que se llama Úrsula Galván, y está dentro de la región de las llanuras del Sotavento, en la costa central de Veracruz. Y bueno, particularmente Zempoala está ubicado en la franja seca que proviene desde allá de Tres Valles y finaliza por la zona de Coatepec. Es una característica de suelos áridos, con otras cuestiones edáficas. Y bueno, así cuando llegaron los españoles en 1519, la describieron como un oasis, porque ya había esta infraestructura de irrigación, por lo que los españoles la llamaron la Sevilla de América, por la similitud que había en esas poblaciones. Esta aridez fue modificada precisamente por el aprovechamiento de las aguas del río Actopan que bajan y desembocan o se suman ahí a la zona de la costa central de Veracruz. Y bueno, la desviaban precisamente para irrigar los campos de cultivo. Y pues ahí se idearon la manera de hacer llegar el agua por gravedad a través de canales que fueron construidos precisamente en esa época prehispánica por estos grupos totonacos. Ahora lo denominan de otra forma, pero bueno, así está escrito en ese documento. Y bueno, ¿por qué hicieron esto estos antiguos? Pues era precisamente para producir suficientes alimentos, porque según las referencias ahí bibliográficas, había entre 25 y 30 mil habitantes de esa época. De acuerdo a los estudios del arqueólogo José María Payón, en 1966, menciona que el riego prehispánico de esta región de Zempoala, pues era empleado desde el siglo XVI, así lo describieron cuando vieron este asentamiento prehispánico en Zempoala. Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, escritos aquí en Veracruz, identificaron a un par de arroyos que se denominaban Agua Fría y Agostadero en esta región, pero parece ser que estos arroyos en realidad no existían, sino que hicieron canales de tierra a cielo abierto, precisamente para llevar agua a los pobladores del sitio de Chalagüite y Trapiche entre los 900 y 100 años antes de Cristo. Y también identificaron otro cauce hídrico que está ubicado en una localidad que le llaman El Bobo, también ahí en la zona de Úrsula Galván. Ese más reciente, que está construido reciente, pues desde de muchos años, entre los 1300 a los 1520 después de Cristo. En la actualidad, estos tres cauces, Jorge, que son antiguos, se siguen utilizando para el riego que delimitan el entorno de Zempoala. Pero también los trabajos de antropología o de arqueología identificaron tres grandes zanjones, pero eso era precisamente para controlar el flujo de agua, para que evitar las inundaciones de algunas poblaciones, particularmente del centro ceremonial de Zempoala, y conducían esta agua para formar lagunetas en las partes bajas, y ahí almacenaban
pues el agua, lo que favorecía que llegaban especies acuáticas y aves, que después ellos cazaban para complementar su alimentación. Resalto la importancia de este control hidráulico realizado en esa época prehispánica, Jorge. Paco, y sobre todo esto que hablas, la importancia en general, digo, estás dando el dato histórico, ya prehispánico, pero la importancia de los sistemas de riego y sobre todo ya pues los grandes avances tecnológicos que existen actualmente precisamente en esto, en los sistemas de riego, para hacer mucho más productivos los distintos cultivos, Paco. Así es, y bueno, estas sociedades prehispánicas demostraron su gran inteligencia en topografía, hidráulica, agronomía, vinculada a la ingeniería civil, pues al construir esta red de canales de riego a cielo abierto para cosechar al menos 2 veces maíz, frijol, chile, algodón y otros productos que servían para el abasto de las comunidades y también para los compromisos tributarios que tenían con los aztecas, que ya los traían pues muy apretados cada año, ¿no? Las tierras de Zempoala, después de la conquista, fueron entregadas al contador real Rodrigo de Albornoz, que en 1945 establece el primer trapiche azucarero, factoría artesanal en ese entonces, pero que fue la precursora del gran desarrollo cañero vigente, porque bueno, para los que conocen esta zona, saben que ahí hay dos ingenios muy importantes que precisamente producen la caña con el apoyo del riego. Parte de la actual red de canales de riego de Zempoala está trazada sobre esos canales antiguos. Esta información nos la proporcionó los arqueólogos de Lina, pues debido a la altimetría de la región que favorece que el agua que fluya por gravedad del río Actopan hacia los campos de cultivo. Ahora, ya yéndonos un poco más en la actualidad, este crecimiento de la superficie irrigada pues fue aumentando con el tiempo. En 1926 la Comisión Nacional de Irrigación pues le metió fomento para que creciera esta zona y en 1900 después la Secretaría de Recursos Hidráulicos a través del principal especialista de riego en ese entonces, que era ingeniero civil, Adolfo Oribe de Alba, que también fue el que de alguna manera comandó los trabajos de la comisión del Papaloapan, Jorge, autorizaron la construcción del distrito de riego La Antigua, que precisamente este año cumplió 75 años de iniciadas estas obras, como quedó asentado en el reportaje del profesor Alfonso Valencia Ríos en la edición del 6 de mayo de 1948 en el dictamen de Veracruz, donde aparece tu abuelo Jorge Don Juan Malpica Mimende ahí junto con el ingeniero Pedro Álvarez Torres, que era gerente de estas obras de riego en ese entonces, y de un diputado federal que se llamaba Ricardo Rodal, que fue uno de los promotores de estos sistemas. En base a esta información, por ahí encontramos que en 1948 fueron inaugurados estos distritos o el distrito de riego de la Antigua, obra que consideramos visionaria porque transformó la economía de esta región, o sea, ya no nada más es Otuzlo Galván, sino son varios municipios, porque ahí se riegan 21,000 hectáreas de riego para diferentes cultivos, aunque principalmente es la caña, Jorge. Pues muy buenas historias nos traes, Paco, sin duda alguna. Conocer, valga la redundancia, nuestra historia, pues nos ayuda a entender qué es lo que estamos viviendo actualmente, la importancia de, por ejemplo, estas técnicas que ya desde ese entonces se utilizaban y, bueno, son los precursores para lo que se está haciendo actualmente, Paco. Sí, Jorge, y pues quiero aprovechar y agradecer a los arqueólogos Lucina Martínez Ultrera, Jorge Artemio Mora López, Francisco Javier Andrade Domínguez de Lina, Veracruz, pues la información que me proporcionaron prehispánica de la irrigación de Zempoala, al apoyo de la maestra Ima Zárate, que siempre cuando le solicito algo me apoya mucho. Y bueno, también este programa o este agrocomentario fue pues en reconocimiento póstumo al antropólogo Félix Weiss. Y concluyo el ingenio prehispánico de la cultura de Zempoala, crearon un oasis agroproductivo actualmente. Buenas agrotardes. Igualmente, Paco, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Pugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, regresamos.